El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Hola mis amigos, gracias por acompañarnos una vez más en Hora de Estudio Bíblico. Vamos a observar hoy Génesis 14. Allí aparecen una serie de nombres difíciles de pronunciar. Aparece un protagonista muy importante, algo misterioso, Melquisedec. Bueno, muy interesante, pero antes de comenzar con nuestro estudio en la palabra de Dios, vamos a dirigirnos a Dios en oración. Amado Padre, te agradecemos por otro día de vida que tú nos has dado. Gracias por la vida y la vida eterna. Gracias por esta hermosa esperanza que tenemos, por ese futuro que tú nos aseguras en tu palabra. Entendemos y creemos, Señor, que aún está por venir lo mejor para tus hijos. Gracias por el privilegio de ministrar tu palabra y tener parte en esta labor de anunciar el Evangelio. Te pedimos que utilices tu palabra y hables a nuestros corazones. Que este sea un gran día para la causa de Cristo, para la edificación de los santos y para la salvación de los perdidos. Padre, te pedimos también por otros ministerios radiales que están anunciando fielmente tu palabra en otros idiomas. Gracias por los medios masivos que podemos utilizar para predicar el Evangelio. Entonces pedimos tu guía y bendición, agradecidos y agradeciendo todas estas cosas, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué un capítulo como Génesis 14 está en la Biblia? Uno comienza a leer estos versículos y se pregunta si la razón por la cual tenemos este capítulo es para poder pronunciar nombres difíciles. Permítame leerle unos versículos para ilustrar a qué me refiero. Dice: aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elasar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Bueno, cuando leo eso digo, ¿por qué el Espíritu de Dios habrá inspirado a Moisés a incluir algo como esto en la Biblia? Bueno, permítame en primer lugar decirle que este capítulo contiene varias cosas que aparecen por primera vez en la Biblia. No estoy sugiriendo con esto que esta fue la primera guerra, pero es la primera registrada en la Biblia. No tenemos ningún otro conflicto registrado antes de este capítulo. Hay otras cosas que aparecen por primera vez y las vamos a ir viendo de a poco más adelante. Pero ahora permítame decirle que creo que la razón por la cual tenemos este capítulo no es el registro de la primera guerra, no es la lista de nombres difíciles, sino que contiene una historia muy vital que incluye a Lot. Y creo que de no ser por Lot, viviendo en Sodoma en la época en la que este evento sucedió, me pregunto si el Espíritu de Dios hubiera incluido este capítulo en la Escritura. Bueno, simplemente no lo sé. Estoy diciendo que creo que la razón por la cual tenemos este capítulo se ve en el hecho de que Lot aparece involucrado en la historia. Me gustaría, comenzando, darle un par de palabras claves para poder ver el punto principal de este capítulo. Primero, quiero que piense en la palabra conflicto. En este capítulo tenemos un gran conflicto, una guerra literalmente. En segundo lugar, quiero que vea la idea de compasión. Vamos a ver a Abraham como un hombre de gran compasión. Y también quiero que note la palabra coraje.
Vemos a este hombre de fe, a Abraham, andando por fe y no por vista, y vemos que en determinado momento es un hombre de coraje, de valor. Luego vemos la palabra conquista, ya que Abraham logró una gran victoria. Y finalmente la palabra seguridad o confianza, cosa que vamos a ver al final del capítulo. Ahora, recuerde y tome nota de esas palabras claves, ya que le van a ayudar a retener el mensaje del capítulo entero. Conflicto, compasión, coraje, conquista y confianza. Muy bien, vamos entonces a considerar el capítulo. Entonces comenzó aquella guerra, aquel conflicto. 5 reyes se levantaron contra 4. Y una de las naciones involucradas en la guerra fue Sodoma, una pequeña nación. Desde luego, Sodoma era una ciudad, pero creo que la ciudad de Sodoma era como la capital, la ciudad principal. Y creo que así este hombre llamado Bera tenía su trono. En el versículo 2 lo vemos, Bera, rey de Sodoma. Por supuesto, el sobrino de Abraham, Lot, vivía en Sodoma y quedó involucrado en este conflicto. Cuando Abraham escuchó que Lot estaba involucrado en esta guerra, decidió hacer algo al respecto. Muy bien, leamos en el versículo 11. Tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. Ahora, recuerden, en el capítulo 13, Lot, en versículo 10, miraba hacia Sodoma y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y en el capítulo 14 lo encontramos viviendo dentro de la ciudad de Sodoma. De manera que podemos comprobar este declive en la vida de Lot. Él fue arrastrado por su apetito por las cosas de este mundo. Vemos que él alzó sus ojos y miró hacia Sodoma, en primer lugar, luego fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma y finalmente se fue a vivir allí. Él es un creyente, pero un creyente carnal. Y él nunca siguió a Dios, él seguía a Abraham. ¿Era un creyente en el único y verdadero Dios? Sí, creo que sí. El Nuevo Testamento lo llama el justo Lot, pero era seguidor de su tío en realidad, seguidor de Abraham. Alguien escapó de aquella batalla y vino apresuradamente a Abraham, y en el versículo 13 leemos, vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo. Génesis 14, 13. Bueno, esta es la primera aparición de la palabra hebreo. Abraham aquí por primera vez es llamado hebreo. Y dijimos en su momento que la palabra hebreo proviene de la palabra Heber, la cual también encontramos en Lucas 3:35. En el Antiguo Testamento lo encontramos en el capítulo 11 de Génesis. Así que esta fue la primera aparición de la palabra hebreo. Bueno, vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, armó a sus criados, los nacidos en su casa, que eran 318. Ahora, mis amigos, Abraham debe haber tenido una operación grande aquí, porque si tenía 318 hombres preparados para luchar, los nacidos en su casa, entonces debe haber llevado a cabo una gran operación. Y vemos a Abraham encabezando una especie de ejército, como si fuera un líder de un ejército pequeño. Abraham llevó sus 318 hombres, caminaron bastante, lucharon, vencieron al enemigo y rescataron a Lot y los bienes. Mis amigos, aquí creo que vemos la compasión de Abraham. Abraham podía haber tomado la actitud que muchos creyentes toman en la actualidad y haber dicho, bueno, se metió en problemas, ahora que se las arregle. Él escogió ir a Sodoma y vivir con esa multitud impía que ahora paga el precio. Se merece lo que está sucediéndole.
Pero esa no fue la actitud de Abraham. Él era un hombre muy compasivo. Se da cuenta que su sobrino necesitaba ayuda. Lot se apoyó en Abraham por mucho tiempo. En realidad, desde que él dejó Ur de los Caldeos, que se aferró a Abraham. Él nunca anduvo por fe, él era un creyente. El apóstol Pedro lo dice así, pero era carnal, un creyente mundano que dependía de su tío Abraham. Y aquí vemos compasión por parte de Abraham. Gálatas capítulo 6 y versículo 1 dice: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y esa lección de Gálatas 6 seguramente estaba en la mente de Abraham. Él vio que Lot necesitaba ayuda. Y creo que nosotros, los creyentes, necesitamos ser personas consideradas y compasivas cuando otro hermano está pasando por una dificultad. Incluso si ese hermano es una persona más débil, después de todo el hermano débil necesita ayuda y la hermana débil necesita ánimo, posiblemente más que otros. Entonces, Abraham se muestra como un hombre compasivo. Él también demuestra ser un hombre de coraje, porque estuvo dispuesto a arriesgar su vida en la batalla y hacer algo al respecto de esa situación. Y luego leemos en el versículo 16 que después del conflicto hubo una gran conquista. Recobró todos los bienes y también a Lot su pariente, sus bienes, las mujeres y demás personas. Ahora, Bera, el rey de Sodoma, salió a darles la bienvenida a Abraham y todo el grupo después que Abraham ganó la batalla y desbarató los enemigos. Pero junto al rey de Sodoma vino otro rey. Así que tenemos al rey de Sodoma en el versículo 17, pero también allí en el versículo 18 aparece el rey de Salem. Y es con el rey de Salem con el cual vamos a tratar un poco más en profundidad. Su nombre era Melquisedec, rey de Salem. Creo que esta es una persona extraña en la Biblia, y hay algunos maestros que tienen la idea de que Melquisedec era una cristofanía, una aparición preencarnada de Cristo. Bueno, yo no lo veo así. No creo que Melquisedec fuera Cristo, creo que era una figura de Cristo, pero Melquisedec era un hombre real, un hombre histórico. Mis amigos, Melquisedec aparece 3 veces mencionado en la Biblia. Históricamente lo encontramos aquí en Génesis capítulo 14. Después es citado en el Salmo 110, versículo 4. Se lo menciona allí de manera profética, como un cuadro de Cristo, al decir: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y después vamos a encontrar mencionado a Melquisedec unas 8 veces en la epístola a los Hebreos, en el Nuevo Testamento. Ahora bien, si usted lee las referencias a Melquisedec en el libro de los Hebreos, se dará cuenta por qué no se menciona nada en Génesis en cuanto a su origen. No se dice nada en cuanto a su madre o a su padre, no hay registro genealógico de este sacerdote Melquisedec. Cada vez que encontramos una mención de alguien que es importante en la genealogía, encontramos el nombre de sus padres. Estas son las genealogías de fulano, pero no hay ninguna genealogía, no hay ninguna mención de ese tipo allí en Génesis 14 con Melquisedec. Y el escritor de Hebreos nos dice que la razón por la cual no hay registro de sus parientes o de cuándo nació o salió de escena es a causa del sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Esto es figura del sacerdocio del Señor Jesucristo, el cual no tiene ni comienzo ni fin, y su sacerdocio sigue el orden de Melquisedec. Como rey que era este Melquisedec, es figura de Cristo, el hijo de Abraham. Él es el hijo de David en el Evangelio según Mateo, pero en el Evangelio según Juan leemos: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
por lo cual él no tiene ni principio ni fin. Mis amigos, creo que Melquisedec en capítulo 14 es un tipo, es una figura de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, volvemos a Génesis 14. Leemos: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Ahora, mis amigos, esta es la primera mención del pan en la Biblia, y aquí aparece junto al vino. Ahora, ¿en quién piensa usted cuando leemos pan y vino? Bueno, el pan y el vino son dos elementos que usamos en la Cena del Señor, ¿verdad? Comemos el pan para recordar, conmemorar la entrega del cuerpo de Cristo, la muerte sacrificial y sustitutoria de nuestro Señor. Así que vemos aquí, en la primera mención del pan, está ligada a Melquisedec, que es un tipo del Señor Jesucristo, pan y vino. Ahora, en este capítulo se nos presenta otra cosa por primera vez. Leemos allí en el versículo 18, dice: entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Mis amigos, aquí se nos presenta un nuevo nombre de Dios. Ya hemos dicho en varias oportunidades que hay distintos nombres de Dios en la Biblia y aparecen en distintas maneras. Por ejemplo, en algunas ocasiones nos vamos a encontrar con la palabra Jehová, en otras con la palabra Dios o Elohim. Después encontramos algunos nombres compuestos, como Dios Todopoderoso, por ejemplo, es un nombre compuesto, pero aquí tenemos uno de ellos, Dios Altísimo, sacerdote del Dios Altísimo. Ese nombre también aparece nuevamente en el versículo 22, el Dios Altísimo. Ahora, este nombre en hebreo para Dios Altísimo es el Elión y significa Dios Altísimo. Pero la característica del Dios Altísimo es mencionada aquí en el versículo 19. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Y eso lo encontramos de nuevo en el versículo 22. Respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Así que el Elión significa el Dios Altísimo. Y la característica de ese nombre es que Él es el creador de los cielos y la tierra. Ahora, mis amigos, después de esta gran conquista militar, Abraham va a enfrentarse a otra tentación. Él tiene la victoria moral para salir airoso. Después de la victoria militar, Abraham se enfrenta ahora a una nueva prueba moral. ¿Se va a quedar con algo que no le pertenece? Leamos por favor para ver la importancia de esto. Dice versículo 21, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. En otras palabras, le está pidiendo que le dé las personas que él rescató, porque después de todo son mi pueblo, y tú puedes quedarte con todo el botín. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que jamás digas: yo enriquecí a Abraham. Hay un punto muy importante aquí. Dios trajo a Melquisedec a la vida de Abraham en un momento estratégico. Abraham nunca antes había escuchado del Dios Altísimo. Él no había escuchado de el Elión. Y aquí Dios levanta a un hombre que aparece en escena para presentarle a Abraham uno de los tantos lados de la naturaleza de Dios, del carácter de Dios que Abraham no conocía. El Dios que había llamado a Abraham en Ur de los Caldeos era el creador de los cielos y la tierra. ¿Se da cuenta? Dios sabía que Abraham se enfrentaría a esa tentación, que el rey de Sodoma le iba a ofrecer todos sus bienes a Abraham.
Entonces, en un futuro, si Abraham hubiera prosperado, la gente hubiera dicho, ya sabemos de dónde sacó Abraham todo lo que tiene. Vera, el rey de Sodoma, se lo dio. Pero ahora Abraham podría decir, no, eso no es así. Nunca acepté nada de lo que él me ofreció. Mi dependencia no está en un líder mundano, mi dependencia no está en Vera. Yo dependo de Dios, el Elión, el Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y esa fue una gran conquista, mis amigos, una gran victoria moral para Abraham. Abraham estaba aprendiendo a poner su confianza en el Dios que creó el universo, que sostiene los cielos y la tierra, que es el dueño de todo lo creado. Estudiando este pasaje años atrás, pasé a conocer a Dios de una mejor manera. Nunca me había dado cuenta que el Elión, el Dios Altísimo, era el creador de los cielos y la tierra, y que Él era el que podía suplir mis necesidades. ¿Conoce usted al Dios Altísimo, mi amigo? ¿Conoce al Dios que Abraham conoció? ¿Conoce a el Elión, el que creó los cielos y la tierra? Él es de quien Pablo escribió, suplirá todas las necesidades conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? La comunión con Dios es muy importante y Abraham estaba disfrutando esa comunión con Dios. Abraham se dio cuenta que los bienes de este mundo, adquiridos de mala manera, jamás le serían de ayuda. Eso lo aprendió en Egipto. Lo vimos en programas anteriores. ¿Lo recuerda? En el capítulo 12, Abraham fue a Egipto y el rey de Egipto lo hizo rico, pero al regresar a la tierra de Canaán, toda esa riqueza no le sirvió de nada. Abraham entonces aprendió muy bien esa lección y ahora su dependencia era totalmente en Dios. Así que él pasa a conocer a Dios de esta nueva manera y en esta nueva faceta. El Elión, el creador de los cielos y la tierra. Él aprendió a depositar su confianza en el Dios que podía suplir todas sus necesidades. Mi amigo, ¿conoce usted a este Dios? No acepte cosas mundanas. Hoy podemos conocerle mejor por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Espero que usted conozca más y más a este gran Dios y usted conozca el camino que lo lleve a su presencia. De no ser así, mi amigo, acuda al Señor Jesucristo hoy. Acéptele por la fe. Él es todo lo que uno necesita para este peregrinar transitorio por la tierra. Bueno, mis amigos, con esto concluimos el estudio del capítulo 14. Le recomiendo que repase su lectura y avance hacia el capítulo 15. En nuestro próximo programa vamos a estudiar el capítulo 15, clave y sumamente importante. Dios les bendiga, estimados oyentes, y si Dios quiere, será hasta entonces. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.